El existencialismo es un humanismo. Esta frase fue dicha por primera vez en octubre del 46 por Jean-Paul Sartre en la Universidad Sorbona en París. Esta universidad, la Sorbona, es de las más importantes y las más relevantes en cuanto a áreas de humanidades a nivel mundial inclusive. Y Sartre, eh, bueno, él era francés, era maestro en filosofía y en el periodo entre guerras él obtuvo una beca para ir a Alemania a estudiar filosofía, por eso. Y durante la Segunda Guerra Mundial él fue llamado a ser militar y participó en la guerra y fue capturado por los alemanes. Ya una vez después de esto, él regresó a Francia y conoce la manera de pensar comunista, conoce el comunismo, pues. Él durante toda su vida hasta ese entonces, él había crecido con una forma de pensar similar, no lo mismo, similar al humanismo. Mm, Fue en ese entonces cuando él decidió, ya conociendo estas dos formas de pensar, porque en ese entonces en Europa con la guerra, las formas de pensar entre ambos países estaban muy debatidas. Él decidió intentar volverlas compatibles, intentar encontrar una relación entre ellos. Fue así como creó esta frase y la compartió en una conferencia en la Sorbona, como ya había dicho antes. Ya como activista político y escritor influenciado por el comunismo de Rusia, se planteó más como propósito crear esta frase por la libertad de hablar por Francia, y más que nada por encontrar una compatibilidad entre ambas formas de pensar y que no fuesen tan debatidas y no tuviesen tantos problemas una con otra. El existencialismo es una corriente filosófica europea la cual se prolongó en el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Los filósofos existencialistas se centraban en analizar la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida, entre muchas otras cosas. Hay tres tipos de existencialismo: el ateo, el cristiano y el agóstico. El existencialismo fue identificado por el filósofo Jean-Paul Sartre con la concepción de que la existencia precede a la esencia, lo cual se refiere a que el hombre empieza por existir y surge en el mundo y después se define. Esta obra fue una transcripción de una conferencia que dio Jean-Paul Sartre en Francia, la cual explica que el hombre es dueño de su destino y es el único responsable de sus actos, de sus éxitos y de sus fracasos. Esta obra es una transcripción estenografía de una conferencia que el autor Jean-Paul Sartre dio en Francia, que fue un filósofo y un escritor, en la cual explica que él es el dueño de su propio destino y es el único responsable de sus actos, de sus éxitos y de sus fracasos. Jean-Paul Sartre es uno de los filósofos más importantes del área de existencialismo, basándose su pensamiento en la responsabilidad del hombre ante sus acciones. Esto se puede encontrar en su libro que se llama Existencialismo es un humanismo, que explica conceptos sobre su pensamiento. El existencialismo religioso y el existencialismo ateo tienen en común el concepto de esencia, que significa que el hombre existe y es lanzado al mundo sin ser nada y él mismo se va haciendo a él mismo con sus propias acciones. El existencialismo de Sartre comienza por que el hombre existe.
El existencialismo de Sartre comienza porque el hombre existe y después será tal como es por las acciones que él haya hecho. O sea, que es solo eso, es un proyecto. Y él es responsable de todas las acciones que tomará, que tendrán no solo persecución en él, sino también en todo. Siendo ya filosofía de Sartre una gran responsabilidad para todos al tener no solo la responsabilidad de ti mismo, sino de todo el mundo, siendo como el existencialismo de Sartre te da una gran responsabilidad en los hombros, haciendo que el hombre tenga angustia por las acciones y decisiones que él tomará, porque no solo se perjudica a él mismo, sino también a toda la humanidad con sus propias acciones que él va a ejercer. El existencialismo cristiano se basa en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la trascendencia de la vida, el cual pone de antemano que Dios es la causa eterna de todo cuanto existe. Este expresa el valor de la comunicación tanto como del amor interpersonal, además de buscar respuestas de la vida en sí, la muerte y la reencarnación. También da respuestas en un Dios creador, el cual nos da tanto la vida como la muerte. El existencialismo cristiano también nos da la idea del hombre racional, el cual viene de la teoría de que de Dios viene todo lo racional, en donde el hombre es capaz de controlar y reflexionar sus propios impulsos. Según John Paul, en este existencialismo existen principios y valores universales los cuales ayudan a guiar la vida, como por ejemplo en este caso creer en Dios como el creador de todo lo que existe en la Tierra. Su principal finalidad es que el hombre busque encontrarse con su ser espiritual y que la base de la felicidad solo se alcanza al lado de Dios. Dicta que el hombre tiene que evitar a toda costa cualquier tipo de tentación para poder llegar a estar al lado de Dios, además de aprender a vivir con lo que la Iglesia pida y lo que la Iglesia diga, pues este es el único camino en el que se puede llegar al paraíso. También es importante saber que este existencialismo también expresa que Dios es la base primordial de absolutamente todo, es decir, Dios es la razón por la cual vivimos y la razón por la cual existimos. También, según John Paul, el existencialismo, en el momento en el que el hombre se siente libre, va a sentir una angustia, pues este siempre va a estar en la incógnita de cuál va a ser la mejor decisión para tener una vida mejor. Una frase la cual refleja el existencialismo cristiano es Dios creador nos tiene en sus manos y solo existimos ante Él. Y bueno, pues para finalizar y concluir con el existencialismo cristiano, es importante decir que este dicta y este consiste en tener una relación trascendental, es decir, siempre sentirse cerca de Dios y nunca desamparado y abandonado en el mundo. El existencialismo en el ámbito ateico escrito por Jean-Paul Sartre. Bueno, primero que nada en este libro se afirma que no existe ninguna divinidad o ningún dios. Esto significa que no hay ningún régimen o ninguna moral que nos rija para el bien o el mal, para saber qué está bien y qué no está mal. Bueno, el hombre primero en el existencialismo se crea y luego se define a sí mismo. Tiene que crear un camino de lo que para él está bien y para lo que está mal. Tiene que crear una moral la cual seguir. En cambio, en el ámbito religioso, normalmente el Dios pensaba sobre el hombre y luego lo creaba conforme a su moral para que el hombre siguiera la moral. Y bueno, esto en el ámbito ateico crea un propósito en la vida, el único propósito del hombre, el cual es tener un compromiso a crearse a sí mismo, a crear su moral y definir lo que está bien para él y lo que está mal. Bueno, esto trae una libertad y como consecuencia una angustia, puesto que la libertad significa que los humanos tenemos que elegir, todo está permitido, tú eliges si está bien mentir o está mal, tú eliges tu moral. Esto crea una libertad y como consecuencia una angustia, puesto que todo está permitido, tú puedes definir
lo que tú quieres hacer y lo que no. Existencialismo se usa un menor presupuesto de que todas las ideas siguen siendo iguales, aunque estén involucradas ellos, lo que pues Dios no existe, entonces Dios se elimina de las ideas. Podemos decir que el humano tiene mucha libertad y compromiso para crear su propia moral y pues no tiene mucho sentido.